Bienvenidos a la clase Cómo diseñar una base de datos orientado a Microsoft Access y orientado a usuario final, no a ingenieros. Esta es una clase detalladita, despacio, explicándoles cómo un usuario final puede diseñar una base de datos que luego puede construir en Microsoft Access. Bienvenidos. Entonces, lo primero es definir el objetivo de la base de datos. Entonces, determinar el propósito de la base de datos con el fin de determinar asimismo la información que se va a almacenar. Ahí es donde yo digo que voy a construir una base de datos de empleados de una compañía, que voy a construir una base de datos de clientes, que voy a construir una base de datos de proveedores, una base de datos de facturación, de cartera, lo que yo necesite. Entonces, para este curso vamos a definir una base de datos de empleados de una compañía. Puede ser. La vamos a diseñar nosotros desde cero. Yo no traigo acá una base ya hecha y que la usen, no. Vamos a diseñarla desde cero y vamos a aprender cada uno cómo es que debemos diseñar una base de datos. Segundo, una vez que yo ya tengo definido el objetivo, lo que yo quiero, voy a definir cuáles son las tablas que yo necesito para mi base de datos. Les pongo el ejemplo en Excel. En Excel usted siempre tiene una sola tabla. Aquí va a tener varias tablas. Entonces voy a tener una tabla de empleados y voy a tener una tabla de cargos. Voy a tener una tabla de ciudades, voy a tener una tabla de departamentos. Entonces, cada tabla es una tabla diferente y el tercer paso es definir qué campos va a ir en cada tabla. Realmente, cuando uno está diseñando, uno arranca desde cero, y empieza a crear su primera tabla y ahí van saliendo las demás tablas. Entonces yo les voy a ir mostrando cómo lo vamos a hacer. Entonces, los campos para compararlo con Excel son las columnas del Excel. Establecer las relaciones entre las tablas sería el cuarto paso, que consiste en definir la tabla ciudades con qué se está relacionada, seguramente con la tabla de departamentos, o la tabla de cargos con qué está relacionada, seguramente con la tabla de empleados. El quinto paso, que no es el quinto, sino que es todo el tiempo, es rediseñar. Es revisar el diseño que tenemos y seguir rediseñando todas las veces. ¿Dónde vamos a hacer esto? Para nuestro ejemplo, para el curso, lo vamos a hacer directamente en Excel. ¿Por qué vamos a crear nuestra base de datos en Excel? Porque es un borrador. Entonces vamos a diseñar cómo sería una base de datos de empleados. Entonces, la manera en que lo vamos a hacer, quiero que en este momento usted sienta que está en el salón de clase y vamos a opinar. Entonces, digamos que yo tengo un Excel con los empleados de la compañía. Entonces, yo creo que el primer campo, lo más importante sería la cédula. Entonces, yo diría que la cédula, porque la cédula me va a identificar a la persona. Entonces, voy a tener una persona que tiene la cédula 1010, otro la 2020 y otro la 2030, por decir algo. Un número de cédula. Esa cédula es la que me identifica a cada persona. Y con eso yo distingo las personas dentro de mi base de datos. Entonces pensemos por ahora que lo estamos haciendo, que nuestra tabla, nuestra base está en Excel. Como si Excel fuera el borrador, el cuaderno donde estamos rayando y diseñando nuestra base. ¿Qué otro campo tendría yo además de la cédula? Podría tener el nombre. Entonces, yo tendría aquí el nombre completo. Entonces, acá tendría a Juan Pérez, a Ana López y a Luis Díaz. ¿Listo? Realmente, los ingenieros de sistemas pues tienen preparación y formación para diseñar las bases de datos. Nosotros como usuarios, de pronto no la tengamos. Entonces, empezamos suave. Empezamos a diseñar nuestra base tal y como la haríamos en Excel. Y vamos a tener en cuenta ciertos truquitos
que son importantes a la hora de diseñar. Entonces diría yo después que este señor o cada personaje tiene un cargo. Entonces digamos que este es el jefe de mantenimiento. Mantenimiento. Un nombre así de grande. Y Ana López es directora comercial. Y Luis Díaz es director comercial. Entonces, fíjense lo que está pasando acá. Voy a tener otro empleado que se llama María Sánchez. María Sánchez. Y María Sánchez también es directora comercial. Entonces yo escribí aquí DIR comercial. En este momento está sucediendo algo en mi base de datos. Tengo un nombre que se llama jefe de mantenimiento, que es un nombre muy largo para guardarlo entre la base de datos, porque si es una empresa que tiene 50 jefes de mantenimiento, pues van a quedar grabados esos nombres tan largos. Y tengo directora comercial, director comercial y DIR comercial. En el momento en que yo vaya a filtrar o a hacer una consulta o a tener información de los directores comerciales, no lo voy a poder hacer. Porque no es lo mismo directora comercial que director comercial que DIR comercial. Eso es un problema, es algo que no está viendo en nuestra base de datos y que se llama redundancia. Más adelante vamos a mirar este término. Redundancia básicamente es tener como repitiendo cosas, como que estoy repitiendo cosas o que estoy llenando la base de datos con cosas repetidas. Entonces, para evitar esa redundancia, vamos a hacer lo siguiente. No vamos a tener una columna de cargo, la vamos a borrar. Vamos a tener un código de cargo, incluso los nombres de los campos nos vamos a acostumbrar desde ya, o los nombres de las columnas, nos vamos a acostumbrar desde ya a no dejarles espacio. ¿Le puedo dejar espacio? Sí, en Access le puedo dejar espacio. Recuerde que en este momento, cada una de las columnas de Excel me está haciendo las veces de campo. ¿Qué es el campo? La categoría o lo que diferencia un título del otro, digámoslo así, para darlo en términos básicos. Entonces voy a decir que el código de cargo de Juan Pérez es el 1 y Ana López, Luis Díaz y María Sánchez tienen el 2. ¿Cómo así? Vamos a tener otra tabla, entonces voy a nombrar acá en Excel. Esta tabla se llama empleados y voy a hacer otra tabla que se va a llamar cargos. Mi tabla de cargos va a tener dos columnas. El código del cargo y el cargo. ¿Cómo así? Esta es una tablita como auxiliar. Es otra tablita donde yo voy a decir que el 1 es el jefe de mantenimiento y el 2 es director comercial. Así, dir comercial. Entonces, fíjese que en el momento en que a mí me llamen y yo tenga 500 empleados y tengo 100 directores comerciales y me dicen que no se deben de llamar dir comercial sino director comercial, yo no tengo que hacer sino un solo cambio. Venir a mi tabla y el director comercial ahora se va a llamar, el dir comercial ahora es director comercial. Y fíjese que en mi tabla de empleados yo ya no tengo redundancia, yo no tengo repetido ahí dir comercial, directora comercial. Lo mismo pasa con las ciudades. Digamos, la ciudad Bogotá es conocida como Bogotá, Santa Fe de Bogotá, Bogotá DC, Bogotá de... Entonces no, ahí tenemos que tener una tabla auxiliar. ¿Listos? Entonces aquí tenemos el campo cédula, el campo nombre, el campo código del cargo. Para que usted lo vaya entendiendo, el campo son las columnas. ¿Qué otros datos podría yo tener?
digamos la profesión. La profesión, entonces yo digo que este es ingeniero industrial, que este también es ingeniero industrial y que Luis Díaz también es ingeniero industrial. Entonces fíjense que esto es redundancia de datos. Aquí estoy mal. Aquí estoy mostrando datos mal. ¿Qué tengo que hacer? Pregunto. La respuesta es, tengo que hacer otra tabla de profesiones. La tabla de profesiones es una tabla en donde tengo el código de la profesión y la profesión. No le voy a colocar tilde porque entonces no es necesario. Yo les voy a decir en dónde vamos a colocar esas tildes para que nos vaya a salir con mala ortografía. Entonces yo digo que él es ingeniero industrial y el segundo cargo es administrador de empresas. Entonces aquí en mi tabla de empleados ya no voy a tener sino 1, 1, 1 y de pronto este es 2. Así funciona. Entonces, para el tema del curso, este diseño que estamos haciendo aquí, este borrador que estamos haciendo aquí, es el borrador que vamos a llevar allá a Access. Entonces yo espero que usted lo esté haciendo. ¿Qué otro campo tendríamos nosotros como ejemplo? Les voy a decir que tengo la fecha de ingreso. Quiere decir que yo quiero saber cuándo ingresó la persona a la compañía para así mismo después hacer una consulta en donde yo diga cuántos días lleva o cuántos años lleva. Entonces esta no la voy a llenar todavía. Voy a tener también el salario, en donde aquí voy a escribir cuánto es el salario de cada persona. Hay compañías donde el salario depende del cargo. Entonces de pronto en la tabla de cargos le pondré el salario. Pero hay personas que tienen el mismo cargo y diferente salario, entonces yo lo voy a dejar con ese supuesto. Vamos a tener un campo que se llama pensionado. ¿Qué es el campo pensionado? En donde yo voy a decir si este señor sí es pensionado o no es pensionado. El campo pensionado va a ser un campo especial. Entonces, los campos que le estoy colocando aquí es porque ahora vamos a ver los tipos de campos que podemos tener en una base de datos. Y para pensionado vamos a tener un campo especial que se llama sí o no. Entonces, sigamos. El siguiente campo es el código de la ciudad. Ya sabiendo que yo no voy a tener acá ciudades, sino códigos. Cuando yo tengo datos que se van a repetir, tengo el código en otro lado. Entonces acá digo que todos son de la ciudad 1. Bueno, María Sánchez es de la ciudad 2. Entonces tengo que tener una tabla de ciudades, siguiendo la lógica que les estoy explicando. La tabla de ciudades, en donde yo tengo el código de la ciudad y la ciudad. Como yo soy de Colombia, estoy en Colombia, entonces yo voy a hacer ciudades de Colombia. Entonces, 1, 2 y 3. Entonces voy a decir que este es Bogotá, que este es Medellín y que este es Cali. Pero resulta que voy a tener otra ciudad aquí, que es muy cerca a Bogotá, que se llama Fusa. Y que pertenecen al mismo departamento. Entonces, puede haber una ciudad que se llama Santa María. Santa María es una ciudad que existe en muchos municipios de muchos países. Entonces es importante tener el código del departamento. Les voy a decir que Bogotá pertenece al departamento 1, Medellín al 2, Cali al 3 y Fusa es del departamento 1 también. Entonces
tengo que ir y construir otra tabla. Voy a insertar una nueva hoja. De una vez aprendemos Excel con Shift F11. Y esa nueva hoja es la tabla de departamentos. ¿Qué tiene la tabla de departamentos? Entonces, lo mismo de todos. El código del departamento y tiene el departamento. Entonces, el departamento, si usted está en otro país, el departamento es como decir el estado. Entonces voy a decir que el departamento 1 es Cundinamarca, que es un departamento de Colombia. El departamento 2 es Antioquia. ¿Qué ciudades coloqué? La 3 es Cali, ese es de un departamento que se llama Valle. Y fíjense que si yo tengo 100 ciudades, nunca las voy a repetir. Y los departamentos tampoco los voy a repetir, sino que voy a repetir es el código. Entonces, siendo así, yo ya tengo el código de la ciudad y ese código de la ciudad está relacionado con un código de departamento. Quiere decir que yo puedo saber cuántos empleados tengo en cada departamento. Yo puedo sacar una consulta de los empleados, que son directores comerciales, que tienen la profesión de ingenieros industriales y que son de la ciudad de Medellín o de Bogotá. Entonces, ¿qué más va a tener nuestra base de datos? Sigamos. Nuestra base de datos también va a tener la foto del empleado. ¿Por qué la foto? Porque quiero mostrarles cómo en Access nosotros podemos incluir fotos, incrustar fotos, agregar fotos a la base de datos. Y vamos a tener la hoja de vida. La hoja de vida va a ser un documento, un archivo que puede ser un PDF que va a venir dentro de la base de datos. Entonces, también puedo agregar eso a la base de datos. Voy a tener el Facebook de la persona o la página web. También puedo tener un link en donde diga facebook.com/Pedro Pérez. Entonces, ese es otro tipo de campo. Y voy a tener un campo que se llama observaciones. Ese va a ser un campo en donde yo voy a escribir texto, pero texto muy largo. Entonces, más adelante vamos a mirar que hay diferentes tipos de campos. Por ahora les digo, la cédula puede ser un campo numérico. El nombre puede ser un campo texto. El código del cargo puede ser un campo numérico. El código de la profesión, porque aquí ya no es profesión, sino código de la profesión. No importa si esta tabla se llama, en esta tabla el campo se llama CodeProf y en la tabla de profesiones se llama código de la profesión. No importa. No tienen que llamarse igual. Pero son tablas que están relacionadas, ya las vamos a dibujar. Tengo otro campo que es fecha de ingreso, que es un campo tipo fecha. Tengo un campo que se llama salario, que es un campo tipo moneda, que es igual al campo numérico, pero que me va a aparecer el signo pesos o el signo dólar, depende de la moneda. Esto lo vamos a mirar bien, vamos a dedicarle un ratico del curso a mirar los tipos de campos. Pero por ahora se los estoy diciendo. Pensionado es un campo sí o no, que les voy a explicar cómo funciona. El código de la ciudad es numérico, la foto es un campo tipo OLE o es un objeto por ahora. La hoja de vida va a ser un documento, un objeto que yo puedo incrustar dentro de mi base de datos. El Facebook va a ser un hipervínculo, un hiperlink a un sitio web, pero va a estar dentro de mi base de datos. Y las observaciones va a ser un campo memo, un campo grande, un campo de texto largo. Entonces, tenemos nuestra tabla de empleados, nuestra tabla de departamentos, de ciudades, de profesiones y de cargos. Pero todavía no hemos diseñado nuestra base bien. Entonces vamos a hacer un diseño. Para el diseño yo voy a hacer unos truquitos aquí de Excel para que nos rinda, para que esto no se vuelva tanta digitación. Voy a insertar una hoja con Shift F11. Voy a hacer un zoom y voy a coger los campos de la tabla de los empleados, todos, los voy a copiar con Control C. Voy a ir a esta hoja que ya ahorita la marco como diseño y aquí en la mitad de mi Excel le voy a decir inicio, le voy a decir
pegado especial, le voy a decir valores y le voy a decir transponer. Transponer va a hacer que lo que está horizontal me quede pegado verticalmente. Y aquí tenemos nuestra tabla de empleados. Por favor, usted no me vaya a decir, no, pero es que yo estoy haciendo un curso de Access, porque estamos haciendo esto en Excel, porque nosotros todavía no hemos entrado a Access, estamos en diseño, estamos diseñando la base y en pro de que ustedes lo entiendan, lo conozcan mejor, la estoy diseñando en Excel porque es una herramienta que la mayoría maneja. Entonces, tenemos nuestra tabla de empleados. Entonces, nuestro primer campo, que lo voy a poner en cursiva, lo voy a poner en amarillo también, para que resalte, va a ser la llave. ¿Qué es la llave? Es lo que me identifica esta tabla. La cédula es la llave, es el campo principal, es el campo que es único en toda la tabla. Todas las tablas deben tener una llave que identifique cada registro. Los registros son cada personaje. Digamos en este caso los empleados. Esto es un campo, este es otro campo, este es otro campo, pero las filas son lo que se llaman los registros. Entonces nuestro primer registro es la cédula 1010, que es Juan Pérez. Nuestro segundo registro es 2020, que es Ana López. Entonces voy a marcar esta hoja como diseño y voy a traer mis demás tablas. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer en orden. Entonces voy a decir cédula, nombre, código del cargo. Ay, aquí necesito, la voy a poner en negrita, aunque no es una llave, la llave es la que está en amarillo. Código del cargo. Entonces tengo que traer la tabla de cargos. Voy a hacer lo mismo. Copio, control C, voy a mi diseño, lo voy a pegar a un ladito y le digo inicio, pegado especial, le digo valores y le digo transponer y aceptar. Entonces fíjese que esta tabla se va a llamar cargos. Voy a copiarle el formato de esta acá. Esta tabla también tiene una llave, que es la llave única, la que identifica. Entonces voy a copiarle el formato de este con la escobita acá. Y esta tabla cargos tiene una llave que es código de cargo y está relacionado con este campo. Debería de hacer una rayita, pero ahora miro si la hacemos en Excel. Vamos a hacerla aquí con insertar, ilustraciones, formas, y voy a usar este. Y hago una rayita entre este y este. Voy a quitarle en vista las líneas de la cuadrícula y ahí vamos notando nuestra relación. Entonces ya entramos al tema de relaciones. Quiere decir que esta tabla está relacionada con esta tabla a través de un código. En este lado es llave, en este lado no es llave. Lo mismo sucede con las profesiones. Entonces voy a ir a la tabla de profesiones, copio los dos campos que yo tengo, voy a mi diseño, los pego acá, lo pego con, aquí puedo pegar transponer de una vez y esta tabla se llama profesiones. Esta es la base de datos que vamos a montar nosotros, por eso es muy importante que usted vaya entendiendo el diseño. ¿Por qué no empecé de esta manera a hacer nuestro diseño? Lo empecé así para que usted vaya entendiendo la similitud con Excel, pero Access es otro tema. Access es una herramienta que le va a permitir a usted trabajar con muchos datos y le va a permitir hacer muchas cosas que de pronto Excel no le permite. Entonces acá, vengo acá y relaciono estas dos. Entonces fíjese cómo van mis relaciones. Tengo otro código que es el código del cargo, de la profesión, perdón. Aquí se llama CodeProf y aquí código de profesión. También está en la llave, entonces la voy a colocar en amarillo y cursiva. No necesita llamarse igual, pero yo sugiero que se llamen igual. Entonces lo voy a dejar así para que aquí en adelante así se va a seguir llamando. ¿Qué nos falta? Nos faltan las ciudades y los departamentos. Entonces yo sigo acá con la fecha de ingreso, el salario, el pensionado, código de ciudad. Entonces voy a mi tabla de ciudades,
cojo los tres campos, los copio, vengo a mi hoja de diseño, que simplemente es un tablerito que estoy usando, que es el Excel usándolo como tablero, pego, lo llamo ciudades, copio el formatico aquí para que usted pueda observar bien, y el código de la ciudad va a ser la llave. La llave es la que identifica cada registro dentro de la tabla y nos va a ser muy útil, nos sirve para las búsquedas, le da velocidad al trabajo interno. Recuerde que toda la base va a quedar guardada en el disco duro de su computador o en las redes donde esté. Entonces esa base de datos va a tener que ser muy rápida para poder consultar cuando son grandes volúmenes de datos. Entonces ahora voy a copiar esta misma flechita para no inventarme una nueva, la pego y el código de ciudad está relacionada con este código de ciudad. Entonces aquí estoy relacionando esta tabla. Y la última tabla es la tabla de departamentos. Le tengo código de departamento y la voy a pegar por acá. Entonces la pego y aquí se va a llamar departamentos. Voy a llamarlo deptos, abreviado de departamentos. Y esta es la tabla que también tiene una llave. Todas las tablas tienen que tener una llave. Es la que tenemos acá en amarillo. Y ahora copio esta flechita para que ustedes puedan observar la relación entre código de departamento y código de departamento que está aquí. Lo pongo en negrita, pero como para que resalte, pero eso no tiene nada que ver. Entonces, fíjense en este momento que tenemos el diseño de nuestra base de datos. Importante, si usted va a diseñar una base de datos, digamos, de clientes, le sugiero que empiece de la manera en que hicimos acá. Usted empieza diciendo, mi primera llave, mi primera columna va a ser el NID, el código del cliente, el segundo el nombre, y luego va a encontrar siempre ciudad, por ejemplo. Entonces usted dice, código de ciudad, y va a tener que tener ciudades y departamentos. De pronto el otro campo que usted va a tener en su tabla de clientes es el campo de sector. Entonces el sector petróleo, sector financiero, sector... Entonces tendría que tener una tabla de sectores. A eso es lo que quiero que lleguemos. Que nosotros diseñamos una base de datos desde cero, utilizando el papel puede ser, y colocando cada campo y haciendo ejemplos. Cuando yo hago ejemplos como estos, me doy cuenta que aquí yo no estoy repitiendo nada. En cambio, cuando estaba colocándole el cargo, sí estaba repitiendo ingeniero industrial, ING industrial, y eso es un error al momento de diseñar. Entonces, espero que hasta aquí hayamos entendido cómo diseñar una base de datos. Esto es algo que se aprende haciendo. Entonces, si usted no lo ha hecho, pare, tómele una fotico a esto y siéntese y piense bien cómo fue que logramos llegar a este diseño. Este diseño, este ejemplo, lo tengo guardado aquí como diseño de base de datos, va a ser nuestro ejemplo y vamos a construir esta base de datos. Entonces, una de las muchas bases de datos que podemos construir dentro del curso y en la vida real, usted puede construir todas las bases de datos que quiera, no importa el tamaño. Entonces, dejamos aquí esta parte y ya tenemos el diseño de la base de datos. Muchas gracias. Los invitamos a nuestro curso Diseño y Administración de Bases de Datos con Microsoft Access. Aprenderán a diseñar bases de datos, a crear tablas, a crear relaciones entre las tablas, a importar y exportar datos, por ejemplo, de Excel o de otras aplicaciones, a trabajar con formularios, con subformularios, a realizar consultas de bases de datos, a realizar consultas de totales, a generar informes y al final a desarrollar una base de datos completa con Microsoft Access. La información de este curso la encuentran en la descripción de este video. Muchas gracias por seguirnos, gracias por dar me gusta. Dios los bendiga.